Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto tener en los micrófonos al filósofo, escritor y miembro de la comunidad Bahá'í, Arash Arjomandi. ¿Qué tal, Arash? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todo bien. Bueno, tenemos entendido de que en estos días pasados se ha cumplido una fecha importante para la comunidad Bahá'í, ¿no? El centenario de su fundador, si no entiendo mal. Sí, es el centenario del fallecimiento de una de las figuras centrales de la fe Bahá'í, que él se llama Abbas Effendi o Afandi, pero es conocido en el mundo como Abdul Bahá, digamos, el nombre con el que fue conocido y es conocido. También se le conoce como el maestro, digamos, en mayúscula, puesto que, bueno, él, si hay oportunidad, pues seguiremos hablando. Realmente fue un maestro espiritual desde muchos puntos de vista y él es el hijo del fundador, pero él mismo es una de las figuras centrales. O sea, su importancia no solamente es por su relación filial con Baha'u'lláh, que es digamos, la figura profética de la fe Bahá'í, sino que él mismo es una figura muy destacada por todo lo que hizo, por sus viajes a Europa y Estados Unidos, difundiendo los principios bahá'ís, por las obras, digamos, espirituales y sociales que fundó, etcétera, etcétera. Y bueno, y por la enorme profusión de sus escritos, textos, cartas que nos ha dejado como legado, ¿no? Ujú. Bueno, ahora te pediré que nos expliques un poco o resumas en qué consiste la fe Bahá'í, pero para los oyentes de Radio Sefarad que hayan estado en Israel, quizás esto les suene. En la ciudad de Haifa hay unos hermosísimos jardines que creo que están allí en memoria, en recuerdo, porque no sé si es este personaje o su padre, murieron estando detenidos en la cárcel por las autoridades otomanas, ¿no? Es correcto. Efectivamente, yo acabo de tener la gran suerte y privilegio de estar en Haifa. Bueno, he estado varias veces, pero esta última vez regresé el domingo. He estado una semana precisamente en unos actos conmemorativos de este centenario. Es una efeméride muy importante, es una efeméride a nivel internacional. Ahora mismo la comunidad Bahá'í en el mundo, según la Wikipedia, consta de unos 8,5 millones de personas. Se considera por diferentes fuentes imparciales, digamos, fuentes que no son bajáis, fuentes académicas, como la Enciclopedia Británica, como la World Christian Encyclopedia, o como muchas otras fuentes, que es actualmente, digamos, el grupo humano más transversal del planeta, más multicultural, más digamos, compuesto por la mayor diversidad de clases económicas, de orígenes religiosos, orígenes étnicos, etcétera. Y una representación de esta transversalidad hemos estado en Haifa, unas 1.400 personas en total, aproximadamente, digamos, conmemorando durante una semana en diferentes actos oficiales y lo hemos hecho, ha tenido lugar precisamente donde tú estabas comentando, ¿no? En Haifa, en el Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo es para los bahá'ís un lugar sagrado y también para las religiones abrahámicas, todas ellas, y es el centro tanto espiritual como administrativo. Espiritual porque efectivamente ahí está el sepulcro de pues el precursor de la fe Bahá'í, el Bab, que sería un equivalente pues a Juan Bautista, ¿no? Para los cristianos. Él mismo es una figura profética. Y está Abdul Bahá,
Su padre, Bahá'u'lláh, también está en Israel, su sepulcro, pero está en Akka, en Akko. Entonces, bueno, es un lugar de peregrinaje para todos los bahá'ís, porque estas tres figuras, que son las figuras centrales, están en Israel, y otras figuras que serían, bueno, pues como personas muy destacadas, santos y héroes de la primera centuria de la historia bahá'í, que están todos ellos, varios de ellos están sepultados en el Monte Carmelo. Uh-huh. Bueno, te pedía que nos resumieses lo que la mayoría de la gente conoce, que es poco, sobre la fe bahá'í, es que nació en Persia, o lo que hoy en día es Irán, y es justamente en ese país donde hoy en día hay problemas con los seguidores de la fe, ¿no? Sí, bueno, realmente se originó en Persia podríamos decir, bueno, por una cuestión, o sea, cualquier religión al final pues tiene que aparecer en algún lugar geográfico del planeta, ¿no? Porque la realidad humana es así, es una realidad espacial y temporal, o sea, tiene que haber unas coordenadas espaciales y temporales donde surja un mensaje espiritual. En este caso fue Irán, pero no porque sea una religión iraní, al contrario, o sea, cuando hemos estado ahora, los que hemos estado en estas conmemoraciones, clarísimamente, de una forma muy notoria, cualquier observador que asistiera a estas conmemoraciones que hemos estado, lo primero que le salta a la vista, lo primero que nota es que es una religión universal, o sea, porque es universal en su naturaleza, en sus principios, en su vocación y también en la extensión a la que ha llegado de una forma muy rápida, porque no tiene ni siquiera 2 siglos de historia, ¿no? Entonces, originalmente sí, surgió en el Irán de mediados del siglo XIX, y sí es verdad que está fuertemente perseguida desde los orígenes, no solo en Irán. La persecución no es por parte del gobierno o del pueblo iraní, sino que es fundamentalmente por parte del clero eclesiástico musulmán, tanto chiita como sunita, especialmente chiita, porque es donde está la mayor parte del clero chiita del mundo, está en Irán, pero también los sunitas, porque precisamente los destierros a los que tú te referías, a los que fueron sometidas estas figuras y por eso acabaron en Israel y acabaron, digamos, como prisioneros del Imperio Otomano, fue debido a la coalición o debido, digamos, a la decisión tanto del gobierno otomano, que era un gobierno sunita, como de los chiitas de la dinastía Qajar, con lo cual en realidad es una religión perseguida por cualquier gobierno o cualquier estamento eclesiástico musulmán que sea pues fundamentalista o radical, ¿no? Porque está considerado por ellos como una herejía, ¿no? al Islam. Sí, por 2 razones. Primera, por una razón teológica, porque ellos consideran que Mahoma, que Muhammad, es el último de los profetas de Dios, es el sello de los profetas, con lo cual cualquier figura espiritual que después de Mahoma reivindique, digamos, ser heredero o heredera de Mahoma o de Cristo o de toda la cadena de grandes religiones del mundo, como es el caso de Bahá'u'lláh, que dice que, o sea, su principal reivindicación es que es sucesora y heredera y continuadora de ese mensaje espiritual. Bueno, evidentemente una interpretación literalista del Corán y de las tradiciones islámicas, eso no lo ve compatible, porque según una interpretación literalista del Islam, después de Mahoma no puede haber nunca ya en la historia ninguna renovación espiritual. Y la razón más sociológica es porque la fe bahá'í en sus principios
es una religión muy moderna, o sea, es una religión muy vanguardista. Lo fue cuando apareció hace 177 años y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tres o cuatro de sus principios centrales, de sus principales enseñanzas, son absolutamente rompedoras pues, cualquier religión tradicional. A saber, la igualdad de género, la ausencia de clero, de cualquier tipo de clero y de jerarquía eclesiástica, la necesidad de que los religiosos y los creyentes respeten y le hagan caso a las autoridades científicas y a la ciencia objetiva y a la ciencia empírica y al saber científico. Y, por último, diríamos, la cuarta gran principio que es muy vanguardista y rompedora con la religión tradicional es que es una religión democrática. En su funcionamiento digamos, se gestiona por instituciones que son elegidas democráticamente por sufragio universal cada año o cada 5 años en el caso de la institución mundial. Y además su propuesta para la paz mundial, su propuesta, podríamos decir, política para la paz mundial, es también defensora de la democracia, de una democracia global, de una democracia universal, ¿no? Entonces, claro, todo esto, igualdad de género, respeto a la ciencia, ausencia de clero y democracia, es incompatible con cualquier lectura religiosa tradicional. Claro. ¿Usted es nacido en España? Sí, no. Yo me vine a los 8 años. Nací en Irán, en Teherán. Ajá. ¿Y se crió aquí en España? Sí. ¿Con qué religión? ¿Sus padres ya eran parte del Bahá'í? Mis padres eran de... O sea, mi padre es él mismo, se convirtió a la fe Bahá'í en su adolescencia. Mi madre es de segunda generación. Yo nací en una familia Bahá'í, por tanto, pero yo mismo tuve como, bueno, mi propia crisis de fe, pues eso, en la adolescencia, y por tanto redescubrí en realidad la fe Bahá'í. Es decir, porque los Bahá'ís, los niños o los jóvenes Bahá'ís, bueno, al ser menores, lógicamente, son educados, pues como cualquier otra familia, por valores o en los valores Bahá'ís, pero a los 15 años, o sea, llegados los 15 años, si ellos no declaran de una forma explícita y formal su pertenencia a la comunidad Bahá'í, no son considerados Bahá'ís. Por tanto, es una decisión que tiene que tomar el joven a los 15 años o más tarde. Antes de los 15 años, pues no tiene una madurez aún, ¿no? Y fue mi caso. Es decir, que no es automático, que al revés, hay muchos casos, ¿no?, de jóvenes Bahá'ís que sus padres son Bahá'ís y a lo mejor también algún hermano, pero que ellos no continúan, ¿no?, en su creencia. Uh-huh. Bueno, supongo que por las fechas que me da también el hecho de que su familia llegase a España cuando usted era un niño coincidió con el ascenso de estas corrientes más teocráticas en el país de origen, ¿no? Exactamente. Nosotros, en el caso de mi familia, salió de Irán antes de esta revolución teocrática, porque una de las misiones espirituales que tienen los Bahá'ís es, pues, sobre todo en los años 50, 60, 70, 80, era expandirse por todo el globo para que esta transversalidad a la que yo me refería fuera una realidad, ¿no? Y que la fe Bahá'í, en su vocación universal, consiguiera implantarse en todos los países y territorios, como ahora es el caso, ¿no?, del globo. Pero justo al año, aproximadamente después de un año de venirse a España, estalló la Revolución Islámica y se estableció este régimen teocrático, y eso hace que los Bahá'ís
no podamos, iraníes no podamos volver a Irán. O sea, no puedas volver en condiciones de seguridad y de tranquilidad. Puedes volver, pero realmente ahí estás perseguido y estás privado de tus derechos fundamentales. Con lo cual nosotros nunca más pudimos volver. Y usted tuvo sí contacto con la comunidad Bahá'í que se empezó a desarrollar en España entonces. Sí, en Barcelona, en este caso, vinimos directamente a Barcelona. En esa época, el centro Bahá'í de Barcelona estaba en la calle Muntaner, en este momento está en la calle Galileo. Y bueno, yo recuerdo en mi infancia pues, haber conocido a los Bahá'ís españoles, que fue una experiencia muy, muy interesante porque yo en mi infancia pues nunca había conocido Bahá'ís que no fueran iraníes. Y aquí es donde realmente descubrimos o vimos, sabíamos ya, pero lo vimos en primera persona, que la fe Bahá'í pues llevaba desde el año 40 y pico en Irán, perdón, en España, por ejemplo, ¿no? Y en la península ibérica. Y había ya una comunidad pues arraigada, enraizada, con unas instituciones locales. Algunas ciudades llevaban muchos más años y tenían, por tanto, una tradición mucho más antigua, como, yo qué sé, como Tarrasa, como la misma Barcelona, como Madrid, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues, bueno, empezamos a participar en las actividades y, bueno, en nuestro caso, pues, nos trasladamos a una población costera muy bonita de la provincia de Barcelona, que es Vilanova y la Geltrú, Villanueva y Geltrú, y ahí también había ya una comunidad pequeña, pero una comunidad bahá'í. Estoy hablando del año 78. Más o menos hoy en día, a grosso modo, ¿cuántos seguidores de la fe Bahá'í puede haber en España? En España yo te diría que hay unos 4.000 aproximadamente, ¿eh? En Europa Occidental, lógicamente, como cualquier otra religión, tiene un crecimiento mucho más lento que en otras regiones del globo, que puedan ser América, sobre todo Sudamérica y Centroamérica, pero también algunas zonas de Norteamérica, como puedan ser África, Asia, la India, por ejemplo, es una de las comunidades, o sea, pues está por encima del, ahora no recuerdo las cifras, pero juraría que está cerca, entre 1 y 2 millones de creyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos, bueno, las sociedades seculares materialmente más avanzadas como Europa Occidental, pues bueno, hace tiempo que el interés por lo religioso ha ido decayendo, ¿no? Entonces el crecimiento es mucho más, sobre todo porque los bahá'ís no somos proselitistas, es decir, hacemos una difusión de nuestras enseñanzas, pero lo hacemos, digamos, no lo hacemos de una manera muy, digamos, con ansiedad, ¿no? Sino que lo hacemos de una forma natural, pues en conversaciones que van surgiendo con nuestro entorno, también hacemos conferencias y actos públicos. Entonces esto hace que el crecimiento sea como muy orgánico y muy natural, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si quiere agregar algo más como para completar esta semblanza de esta comunidad, que es una comunidad que en España es reducida, pero que a pesar de que tiene los mismos vínculos con todos los países del mundo, bueno, nosotros nos sentimos un poquito más cercanos por el tema que su lugar de culto está en Israel y no necesariamente en Jerusalén, que es por donde se aglutinan muchas religiones, sino sorprendentemente en un sitio como Haifa, ¿no? Sí, sí. No, no, realmente es yo creo que he dicho lo más destacado para que los radio oyentes puedan un poco saber eso, una aproximación rápida y esquemática, ¿no? Bueno, nosotros desde aquí les deseamos que logren superar los problemas que tienen en algunos países que hemos mencionado, especialmente en países musulmanes, y que puedan, digamos, obrar como cualquier otra religión en libertad total. Y pues nada, estaremos atentos a cualquier incidente
que tenga lugar como lo hemos hecho también en el pasado. Muchas gracias por habernos atendido, señor Aram Arjomandi. Bueno, a vosotros, Jorge, muchísimas gracias, encantado.